Buenas tardes, profesora Yolanda Ramírez. Es profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Educación, en la cátedra de Didáctica, concretamente de las asignaturas Evaluación Escolar y Evaluación Curricular. Desde hace muchos años está viniendo a Puerto Ayacucho, a nuestro centro regional. Yolanda, ¿podrías decirnos cuándo viniste a Puerto Ayacucho la primera vez? ¿Lo recuerdas? No puedo decir con precisión la fecha, Juan. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Juan Noguera, por esta invitación, que la recibo con todo el afecto y la calidez que usted merece y que los televidentes merecen, los televidentes de la zona merecen. No te puedo decir con precisión la fecha exacta, pero sí fue en el decenio de los 90, tal vez puede ser en los años 93, a comienzo del decenio de los 90, que yo vine por primera vez a Amazonas, y le agradezco a la Universidad Central de Venezuela el haberme dado esta oportunidad de trabajar en este núcleo de Puerto Ayacucho, donde, bueno, he vivido experiencias maravillosas, sobre todo el trato con los colegas de la propia cátedra y de los otros departamentos que están aquí, que hacen vida en el núcleo. Yolanda, usted es una investigadora, vamos a decir, en profundidad en la Universidad Central. Ha hecho mucho trabajo, ha sido jefe de cátedra, ha sido jefe de departamento. ¿Qué nos podría decir del rumbo que ha tomado la pedagogía en estos últimos años desde tu perspectiva? Internacionalmente, estamos hablando de Venezuela. En general, en el mundo y en Venezuela también. ¿Hacia dónde ha ido Venezuela en esto? Bueno, yo creo que hay que ubicar dos planos distintos. Uno es el plano de la teoría, de los enfoques teóricos, de los avances teóricos, las discusiones que ha habido en el área pedagógica, y otro es el plano de la realidad. Sin embargo, yo sí noto que ha habido avances, porque antes los aspectos pedagógicos estaban como en un mundo de teoría completamente separado con lo que es el mundo de la práctica y el quehacer en las aulas y en las escuelas. Y aquí en Venezuela ha habido esfuerzos justamente por darle más empoderamiento al maestro, a la vida que se lleva a cabo en las escuelas y en las aulas. Uno de esos empoderamientos o, digamos, marcaje en el desarrollo del quehacer pedagógico lo ubico yo con el ministro Cárdenas en los años 95, 96, donde se trató de dar mayor autonomía o mayores espacios autonómicos a los maestros. Y así, de alguna manera, uno lo puede leer en el diseño del Currículum Básico Nacional que salió publicado en el año 96-97. Yo creo que eso quedó en la memoria de muchas escuelas, de muchos de los sujetos sociales de acción, en este caso maestros y también padres y representantes, como algo valioso. Lamentablemente, aunque en el decir, en la teoría o en las propuestas que hizo el gobierno nacional en los últimos años, a pesar de que en los proyectos se hablaba de esos espacios de autonomía, en la práctica se fueron perdiendo y en la realidad se fueron perdiendo. Pero yo creo que esa impronta quedó grabada, digamos, en estos últimos años, a partir del año 97. Yolanda Ramírez, consecuente visitante de Amazonas, de Puerto Ayacucho, ¿qué nos podría decir de este centro regional, o como decimos, núcleo de Amazonas de la UCB? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo fue en el pasado? ¿Cómo lo ve en el presente? ¿Y cómo debería ser el futuro? Caramba, eso es una pregunta comprometedora, Juan, muy comprometedora. Desde el punto de vista del sentir y de las emociones, a mí me encanta venir para Amazonas. Creo que hay un grupo de profesores que uno tiende a verlos no solo como colegas, sino también como personas muy cercanas, muy fraternas, muy solidarias,
Y eso ya de alguna manera sesga mi perspectiva. Lamentablemente, en el área académica y en el área administrativa, el núcleo de Amazonas no escapa a lo que ha sido la insuficiencia, la deficiencia, el decaimiento de la Universidad Central de Venezuela. A nosotros, a todos nos ha afectado el déficit presupuestario. Recordemos que de los 13.000 millones que se pidieron últimamente no fue aprobada ni la tercera parte del presupuesto, y aún se sigue discutiendo ahora en la Asamblea Nacional qué puede pasar con esa insuficiencia presupuestaria y si van a dar más dinero o no van a dar. Por supuesto, eso ha afectado tremendamente a todos los núcleos de EUS, y el núcleo de Amazonas no escapa a ello. Y eso ha incidido en la calidad pedagógica, en la calidad académica, en lo que es la vida del núcleo Amazonas. Sin embargo, yo noto que hay mucha mística de trabajo por parte de los profesores que están en este núcleo, es decir, los que no son viajeros. Los que somos viajeros, pues, por supuesto, nos hemos afectado por lo que acabo de decir, pero a la vez ha habido algo muy bueno. Todo esto ha conducido a que hagamos uso de la plataforma virtual de la que dispone la Universidad Central. Es decir, los estudios universitarios supervisados fueron concebidos como como algo mixto, donde no solamente los estudios debían ser a distancia. En aquel entonces no se contaba con todo el aparataje tecnológico cuando fueron fundados los EUS aquí en Amazonas, no se contaba con todo ese aparataje tecnológico, pero fueron concebidos, había material de estudio para que se procediera a distancia. Pero la distancia no era solo a distancia, sino que había encuentro con los profesores, y de allí que se dieran todos estos viajes. Los profesores viajeros se fueron reduciendo el número de asesorías presenciales que se hacían. Si mal no recuerdo, primero eran 6, Juan, ¿no? Sí. Luego se redujeron a 5, luego pasaron a 4, y bueno, ya prácticamente estamos en 0 de asesorías presenciales por parte de los profesores viajeros, vuelvo a acotar. Pero a la vez yo creo que se va a abrir una buena oportunidad con la virtualidad, y se aumentó ahorita el número de asesorías. En el último semestre se aumentó el número de asesorías. Ya no son 4 asesorías, sino 5, pero comprendidas dentro de este nuevo marco de la virtualidad. Entonces yo creo... Sin embargo, Yolanda, la virtualidad de Amazonas se ha hecho un poco difícil, sí, porque cuando comenzó la banda ancha, el ABA de CAMTV, en el 2013, tuvimos un año muy bueno. Ya usted ve que yo mismo participaba en las reuniones de la cátedra, ¿verdad? Sí, sí. Y sin embargo, en este último año prácticamente el ABA se ha ido debilitando, ya no tiene la fuerza que tuvo al comienzo, y las comunicaciones se han vuelto, vamos a decir, problemáticas. ¿Cómo se fue? Es un problema, Juan, pienso yo, que se escapa, trasciende la universidad. Tiene que ver también con otros organismos del Estado, otros ministerios, otros entes que se ocupen de todo este problema de la conectividad. ¿Es así? Sí, efectivamente. Pero en los usuarios hay un gran descontento con respecto a la forma como se está manejando lo del ABA CAMTV. Claro, sí, porque los usuarios, en este caso nuestros estudiantes, antes contaban con un equipamiento mínimo, básico, aquí en el propio núcleo. Hacían uso de estos equipos aquellos estudiantes que no tenían ninguna oportunidad de tener, o sea, de acceder a otras instalaciones para hacer uso de la virtualidad. Pero aquí hay infocentros, hay estudiantes que tienen equipos en sus propias casas, ¿no? Claro, con el robo que hubo, porque hay que decirlo. De eso queríamos hablar, ya iba a ser la pregunta, ¿no? Aquí hubo un robo en diciembre. El 23 de diciembre fue desmantelada el centro regional. La sala de informática, prácticamente todas las computadoras fueron hurtadas, sí, fueron sustraídas.
Y prácticamente en este momento el Centro Regional de Puerto Ayacucho está atravesando un momento difícil en esta materia. Difícil porque además no fueron sustraídos, no solamente fueron hurtados esos equipos, sino también equipos de aire acondicionado, que forman parte de las condiciones que debemos tener para ejercer una relación pedagógica de calidad o con cierta calidad, porque esto es un estado donde hace muchísimo calor. Hoy yo estaba aquí con los estudiantes, a pesar de que estábamos a primeras horas de la mañana, el calor era tremendo, ya como a las 10:30 de la mañana, no se podía estar allí. Entonces, claro, si vemos las circunstancias actuales, claro, el golpe ha sido muy fuerte. Yo estoy tratando de ver un poco el proceso, tratando de ver, bueno, el proceso, cómo se empezó, cómo me he sentido yo aquí. Y claro, de hoy, de la circunstancia actual, te puedo decir que estoy muy triste. Porque ya te digo, con el robo, como ha quedado el núcleo, pues ha sido un golpe muy duro para todos nosotros. Sin embargo, hoy con los estudiantes acordamos que aquellos, como no tienen acceso aquí a los equipos, ellos van a trabajar algunos en grupo, muchos ya tienen infocentros digamos, de confianza a los que ellos van frecuentemente, y bueno, cada quien, vamos a decir, tiene de alguna manera que solventar ese problema para poder estar comunicados por la plataforma Moodle y hacer uso de internet para llevar a cabo sus cursos a distancia que está ofreciendo la Escuela de Educación en estos momentos. Sin embargo, Yolanda, sigue siendo un problema serio de la universidad y estos robos. El coordinador hizo la denuncia respectiva, pero tenemos un problema, nadie investiga. Yo no sé qué opinas tú de que se haga una denuncia y luego no haya la investigación respectiva y sean millones de bolívares, y sobre todo no tanto los millones, sino que se crea todo un ambiente de falta de oportunidades de acceso a una tecnología que ofrece la Universidad Central. Sí, pero ese problema que tú estás asomando no solamente ocurre en el estado Amazonas, en otros estados del país está pasando lo mismo. El ciudadano se siente desprotegido cuando acude a un centro policial a hacer una denuncia. Siempre hay una burocracia de por medio, firme aquí, firme allá, aquí llene este papel, pero parecería que los mismos cuerpos policiales están indefensos ante el crecimiento delincuencial. A lo mejor nosotros no hemos medido bien la magnitud del problema delincuencial en Venezuela, las redes que se han constituido, eso es todo un mundo, cuidado si no es toda una galaxia que está funcionando, y con personajes que inclusive que desconocemos. O sea, de repente hay estratos en ese mundo delincuencial, son redes sumamente complejas. E imagino yo que nuestros alcaldes, gobernadores y las instancias policiales se sienten desprotegidas, se sienten indefensas, no saben cómo atacar un problema que pasa a ser, ya a mi juicio, un problema de Estado. Sí, y generalizado, porque los robos, en este caso es como un robo muy institucionalizado, horas de la madrugada, grupos de personas. Pero por lo general la delincuencia se vale de personas que van por la calle, a veces en moto, a veces caminando, y le quitan los celulares, le quitan los bienes a las personas en la calle, ¿no? Y habría que ver qué pasa con el producto de ese robo. Es decir, ¿dónde sigue el proceso? Bueno, en eso son expertos la gente que se dedica, los policías, los cuerpos policiales y la gente que se dedica a la criminología. Pero, ¿qué pasa con los artefactos, los equipos que fueron robados? Porque en algún lado tienen que venderse. Y si no se venden como aparatos en su totalidad, pues los repuestos, los desmembran y de ahí salen repuestos y dispositivos que pueden servir para la venta. Entonces, aquí en el estado Amazonas no sé qué pasa, porque en el estado Táchira, en los estados fronterizos con Colombia, de allá de los Andes, sabemos que mucho de esos productos del robo pues salen para Colombia. Pero aquí no sé cómo es el asunto. La profesora Yolanda es una experta de primera línea en materia de pedagogía, de didáctica, de currículum, de evaluación, y ha realizado estudios en Francia, ¿no? En la Universidad de...
de Vincennes, Saint-Denis, lo que se conoce como París 8. Y también en Suiza, tuve la oportunidad de hacer allá mi postdoctorado en la Universidad de ¿Cuáles fueron los estudios que realizó en Francia y en Suiza? ¿Sí? Para que nuestros televidentes te conozcan a mayor profundidad. Sí. En Francia, mis primeros estudios los hice en el 82-83. Allí me especialicé en el área de planificación y administración de la educación. Luego hice lo que se llamaba allí el diploma de estudios en profundidad, lo que se conoce como maestría. Lo hice en situaciones, un acercamiento a la complejidad de las situaciones instruccionales. Así se llama el estudio de maestría que yo hice, ese DOA. Y luego, en el doctorado, trabajé en el amplio espectro de lo que los franceses llaman la ciencia de la educación. Pero mi trabajo de investigación consistió, o se titula, La enseñanza como arte. En ese estudio, o en esa investigación, yo me acerqué bastante a lo que se llama la pedagogía Waldorf, la pedagogía Steiner. Trabajé en el nivel de primaria. Entonces, ¿por qué escogí esa pedagogía? Porque los maestros que trabajan dentro de la pedagogía Waldorf, ellos mismos se definen como maestros artistas. Y la misma institución de la pedagogía Waldorf nació dentro del paradigma de la enseñanza como arte. Y bueno, tomé algo así como una muestra en 3 países europeos, uno de ellos en Francia, otro en otra escuela en Suiza y otra escuela en España. Luego, el postdoctorado que hice en la Universidad de Ginebra lo dediqué al estudio de la escuela nueva. Tuve la oportunidad de estar en los archivos de Adolphe Ferrier, de Claparède y de toda la escuela ginebrina, y me metí un poco así a inquirir como historiadora en ese campo de la escuela nueva, y eso es una deuda que tengo con la universidad. Ese libro sobre el movimiento mundial de la escuela nueva y su proyección en la América Latina, sobre todo en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y también, por supuesto, Colombia, y tengo que tocar Venezuela. Acabamos de hablar del tema de la delincuencia. ¿Qué relación podemos establecer entre violencia y delincuencia y educación? Porque parece que el fundamento de toda esta problemática es un fundamento educativo. Claro que la relación la podemos establecer, pero no mirando únicamente a la educación como educación formal, como aquella educación que se sinetiza dentro del sistema escolar, hablemos de primaria, media y universidad. Es más, hay estudios realizados por el movimiento de las escuelas eficientes en Europa que demuestran que muy poco porcentaje, entre el 15, 16 y 17% de la formación es debida a lo que sucede en las escuelas. Es decir, que el resto de la formación de un individuo se debe a otro tipo de educación que no es la formal. Es decir, la educación no formal, aquella que se lleva a cabo en la familia, de alguna manera la sintetizan las religiones. Y los medios de comunicación. Los medios de comunicación social. La prensa, la televisión, la radio y ahorita todo lo que tenemos en las redes por internet. Es decir, eso es lo que hemos llamado la educación no formal y también la educación informal, que no siendo intencionada, pues es aquella que se recibe de alguna manera en la calle, en las cárceles. Las cárceles no tienen intención de educar, pero educan. Y ahí viene ¿Para el bien o para el mal? Por el bien y para el mal, y es un aspecto importante porque mucha gente piensa que siempre se educa para el bien y depende de los valores. Porque si no hubiera respuesta con respecto a los pranes, los famosos pranes que hoy gobiernan parte del sistema penitenciario venezolano. Exactamente, entonces los valores ahí, bueno, lo que es bueno para uno puede ser malo para otros. Nosotros podemos cuestionar mucho acerca de los valores de la educación de los talibanes, por ejemplo, la educación que ponen en práctica los talibanes, sobre todo en lo relacionado con la mujer y su concepción de la mujer. Pero bueno, esa es su educación. Entonces es importante eso, ¿no? La educación depende de los valores. Y nosotros conocemos bien cuáles son los valores
es que están establecidos en Venezuela para educar, están en la Constitución Nacional, están en nuestras leyes. Nosotros tenemos que educar para la democracia, para el respeto de los derechos humanos, para la tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver, pero yo no se lo adjudicaría, ese lazo, ese vínculo directo, no se lo establecería tanto con la educación que se recibe en la escuela, sino a eso que hemos llamado la educación no formal, la educación informal, la educación cósmica. Y allí es donde de alguna manera el Estado venezolano tiene que poner su mira. No tanto en las escuelas, porque en las escuelas nuestros maestros, nuestros directores, nosotros que hemos trabajado en escuelas, hacemos lo mejor, lo que podemos hacer, con las condiciones y las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir, pero tratamos de hacerlo mejor. Entonces, allí no está tanto esa relación con la violencia y con la delincuencia que tiene que buscarse en relación. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar a la familia, a la comunidad, a lo que está sucediendo, hasta lo que está sucediendo en las mismas cárceles. Porque, decíamos hace poco, las cárceles educan también, sí, pero hay cárceles de cárcel. Yo recuerdo que hace muchísimos años yo llevé a mis estudiantes de Caracas al retén de Catia, y nosotros allí hacíamos un trabajo muy bueno sobre alfabetización. Y el sistema de orquestas, un ramal del sistema de orquestas, ha estado trabajando en las cárceles venezolanas. Bueno, son cosas que tenemos que acentuar, son cosas que tenemos que seguir haciendo y ver cuál ha sido el resultado de ese trabajo que se esté haciendo con la música. Hay también una experiencia con las artes plásticas, en escultura, en pintura. ¿Por qué no seguir reforzando esa parte educativa dentro de las cárceles? Bueno, estoy haciendo un ejemplo muy particularizado, porque es la temática que tú has preguntado sobre la violencia y la educación. Ya para culminar la entrevista, hay una cuestión que señalaste fuera de cámara, que me llamó mucho la atención, que se han dedicado de cierta manera en la Escuela de Educación de la Universidad Central a recopilar la voz y los planteamientos pedagógicos de algunas de las figuras que han pasado por la Escuela de Educación de los profesores. Y entre ellos mencionaste a Luis Vigot y al profesor Cánchica, ¿no? Aureliano Cánchica. Sí. Eso es un proyecto, Juan, un proyecto que hemos llamado, que lo estamos realizando con la gente del CERI, del Centro de Recursos Instruccionales de allá de la escuela. El proyecto se llama Maestros Humanistas. Y lo que tratamos es de conformar el archivo de la palabra de muchos de nuestros maestros, porque nunca fueron registrados. Pero no cualquier palabra, una palabra que no se centra en su biografía, sino que se centra, lo biográfico se toca, por supuesto que sí, está imbricado en todo lo biográfico, pero se centra en lo pedagógico, lo educacional, lo didáctico. Cuáles han sido sus posturas, cuáles han sido los proyectos a los que ellos se han dedicado, cuáles han sido sus aportes a la escuela venezolana o al sistema escolar venezolano. Y efectivamente comenzamos con la entrevista al profesor Aureliano Cánchica, una entrevista de más de 5 horas, de los cuales quedó recortado a 40 minutos. Es un programa que te ofrezco a ti, porque sé que estás preocupado por este tipo de cosas, sé que lo vas a poner, va a haber espectadores, vas a reunir gente para que se puedan ver estos audiovisuales. Ese es el que tenemos ya listo, el del profesor Aureliano Cánchica. Y ahora estamos con la producción de la entrevista al profesor Luis Vigot, que parece mentira. Él ha sido registrado en conferencias, pero ni México, ni Cuba, ni Argentina, que alguna vez estuvieron preocupados por tener el archivo de la palabra de Vigot, por registrar la palabra del profesor Vigot, y el video, no han podido hacerlo, porque al parecer se había negado, porque no les gustan esas cosas. Entonces vamos a tener esa primicia, que va a ser el CERI y la Escuela de Educación, lo que sí vamos a poder hacer esta entrevista de carácter pedagógico, y también queda ofrecida para ti, Juan, y para todo ese trabajo que tú estás impulsando aquí en Amazonas. Profesora Yolanda Ramírez, ya terminando, ¿cuál es su último mensaje por este programa, claro, ¿no? A todos los televidentes de Amavisión Canal 7 y a la población de Puerto Ayacucho en general? Seguir resistiendo. Resistiendo significa seguir trabajando por el bien común,
No solamente me refiero a la educación, me refiero, cuando hablo del bien común, me refiero a la salud, me refiero a la vivienda, me refiero a seguir resistiendo y luchando a la delincuencia que nos tiene sometidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Es ahí lo que yo llamo resistencia. Pero hay que hacerlo y hay que inventar. Como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. No erremos, inventemos. Creatividad es lo que le sobra al pueblo de Amazonas. Creatividad es lo que sobra. Entonces ese es mi mensaje. Bueno. Resistir ante lo malo, haciendo lo bueno. Buenas tardes, profesora Yolanda Ramírez. Gracias, Juan. Buenas tardes. Muy amable.